excepcional. Se llama Fernando Villamón Barranco, que nos va a explicar, creo que nos va a dar respuesta a muchas preguntas que tenemos todos sobre la situación económica generada por el COVID-19 y lo que tenemos ahora mismo, que en parte es por el COVID-19 y en parte es por otros factores que venían de antes. Fernando Villamón es exalumno de la escuela, es grado en tecnologías industriales, ingeniería en tecnologías industriales y máster en ingeniería industrial por nuestra escuela. Fue alumno mío y para mí es una alegría personal tenerle hoy de ponente. Durante sus estudios fue muy brillante en toda la carrera, acabando en el segundo puesto de la promoción y primero en la especialidad. Durante sus estudios estuvo en diversas estancias en el extranjero, en centros de prestigio internacional como la Universidad el KTH de Estocolmo y nuestra especialmente querida escuela École Polytechnique en París. Fue en su estancia en la escuela fue cofundador de la asociación ETSI Consulting, ahora Nexus ETSI, todavía vigente, todavía en activo, y realizó prácticas tanto en empresas como ya en una parte del sector ya más económico-financiero. En las empresas estuvo en Procter & Gamble, en KPMG y en BCG, en Boston Consulting Group, y en el sector económico-financiero realizó prácticas en el Banco Central Europeo. Luego pasó a tener una actividad en el colegio, en la Universidad de Posgrado, el Colegio de Europa, donde ya estaba vinculado completamente al sector por el que hoy viene aquí. Y durante ese tiempo se preparó las oposiciones a economista del Estado, que es la capacidad en la que se encuentra hoy aquí. Se encuentra ahora mismo, su puesto está en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así que, sin más, Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, para mí es un placer que me hayáis invitado a dar esta charla sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en España. Y bueno, para mí es sobre todo muy especial volver a estar en contacto con la escuela, a la que pues, le tengo un cariño especial. Y bueno, todavía recuerdo con cariño las clases de Ignacio de termodinámica, donde bueno, pues estudiábamos el diagrama de Molière y los diábolos y tal, que aunque a día de hoy pues no los utilizo en mi día a día, pero es algo que te estructura la cabeza, ¿no? Y te da un rigor que luego ayuda durante toda la carrera profesional. Por lo tanto, pues muchísimas gracias y encantado. El objetivo de esta presentación va a ser analizar y construir una narrativa general de cuál era la situación estructural y coyuntural de la economía española antes de que estallara la crisis de la COVID-19 y pues estudiar por qué esta crisis ha tenido un impacto tan severo en la economía española. Luego, construir o analizar el por qué se han realizado las políticas económicas que se han ejecutado en España, pero también a nivel internacional y en particular en la Unión Europea, a medio plazo y a corto plazo, donde en el medio plazo nos fijaremos principalmente en los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que es un instrumento que va a ser clave y que va a ser una especie de plan Marshall, por así decirlo, para definir lo que va a ser el futuro de la economía española y en general de la Unión Europea. Y va a ser un reto enorme, tanto para la administración pública como para la sociedad civil y las empresas, pero que personalmente creo que va a ser un elemento muy positivo para el país, ¿no? Lo primero, antes de comenzar con la exposición, un disclaimer de que lo que diga pues, representa mi opinión personal y no representa ninguna posición oficial, aunque estaré citando datos y fuentes públicas. Lo primero de todo es comenzar por cuál es la situación de la economía española antes del estallido de la crisis. Tendré que introducir una pequeña cuña teórica para los que no sean economistas
y que lo vincularé con lo que es la ingeniería. La economía moderna, en particular la macroeconomía, se percibe como un sistema de control. Un sistema de control donde hay un equilibrio estable al que la economía va a atender. Este equilibrio estable se puede medir en lo que se llama el Producto Interior Bruto, PIB de ahora en adelante, en su medición potencial. Es decir, va a ser la cantidad de producción que hay en la economía que genere una situación donde se vacían los mercados y donde no se genera, por así decirlo, inflación, la tasa de paro es la de equilibrio y no existen desequilibrios principales macroeconómicos. No obstante, aunque tengamos este punto de referencia o de equilibrio, lo normal es que el PIB real no se encuentre en dicho nivel. Si vemos, por ejemplo, la gráfica, en la gráfica tenemos que la línea amarilla será el crecimiento porcentual de dicho PIB potencial, que vendrá explicado por razones estructurales y profundas. Por ejemplo, la acumulación de capital, el capital humano, la formación, así como la competitividad y la investigación y desarrollo. Mientras que la línea azul nos muestra cuál es el crecimiento del PIB real, observado y el que bueno, todos vemos en la prensa a diario, ¿no? Lo normal o lo esperado sería que ese PIB observado real creciera al mismo nivel que el PIB potencial, pero cuando haya una discrepancia entre ambos se generará lo que se denomina un output gap. Este output gap representa la línea verde en la gráfica y muestra el ciclo económico, es decir, en los momentos en los que esta línea verde esté tenga signo positivo, significará que la economía tiene un ciclo de sobrecalentamiento y por lo tanto que pueden surgir tensiones inflacionistas y que la economía está por encima de su utilización de recursos, por así decirlo, natural. Mientras que un momento en el cual el output gap sea negativo representará que la economía no está utilizando todos sus recursos, está en un periodo cíclico de enfriamiento y que por lo tanto se generará paro y potencialmente riesgos deflacionarios. Ahora bien, una vez dada esta explicación, nuestra pequeña cuña teórica, si analizamos los datos para España, vemos que España, antes de la crisis de 2008, la gran crisis financiera internacional, estaba en un momento de sobrecalentamiento. Este sobrecalentamiento viene determinado en un contexto internacional de desregulación o de boom financiero y de una política monetaria que en el caso de España era expansiva y procíclica. Procíclica en el sentido de que había una política monetaria que era expansiva, realizada por el Banco Central Europeo y que en el caso de España coincidía con un momento donde la economía estaba por encima de su nivel potencial, lo cual alimentó la burbuja inmobiliaria que todos conocemos y el auge del sector de la construcción y que generó unos importantísimos desequilibrios en la economía española. Nos encontramos con que había un gran aumento del consumo derivado del aumento de las rentas por dicha situación coyuntural de auge y el gran consumo y la gran inversión que iba destinada principalmente a la inversión inmobiliaria, generaba que hubiera un enorme déficit comercial en España, que llegó hasta el 9% del Producto Interior Bruto. Este enorme déficit generaba unas deudas, lo que se llama una posición neta inversora internacional, muy negativa de deuda frente al exterior. Y acumulando vulnerabilidades financieras de los bancos. Cuando estalló la crisis, España tuvo un impacto muy severo de dicho estallido de la burbuja inmobiliaria y del ciclo financiero, y eso llevó a una recesión que llegó a menos 4% de crecimiento en 2009 y que no se superaría hasta el comienzo de la recuperación en 2013-2014. Donde el output gap, la línea verde, llegó a estar en menos 10 puntos porcentuales, momentos en los cuales el paro de la economía española llegó a superar el 25%. España, no obstante, como vemos en la línea, empezó a cerrar ese output gap en 2018 y estaba en línea de crecer con su crecimiento potencial, que estaba en torno a un crecimiento anual del 1,5%. En todo este periodo, además, España había superado muchos de sus desequilibrios estructurales. Por ejemplo, España pasaba de tener un déficit comercial del 9% a un superávit comercial.
y una capacidad de financiación frente al exterior. Esto venía determinado por un gran impulso que se le dio a la internacionalización de la economía española y de las empresas debido a la estrechez del mercado interior, contención de los costes laborales y flexibilización del mercado laboral que aumentaba la competitividad de las empresas, y eso llevó a una capacidad de financiación que antes del estallido de la crisis estaba en el 2,5% del PIB. Además, en todo este proceso se saneó el sistema financiero mediante un programa de fusiones, recapitalizaciones, así como la creación del Banco Malo, el denominado Sareb. Hubo un cambio en el patrón de especialización productiva y reformas estructurales, donde la construcción, que tenía un peso de en torno al 12% del PIB, pasó a la mitad, y también la reforma laboral que se hizo, que flexibilizó y, según la OCDE, incentivó la contratación de trabajadores, y también hubo un gran desapalancamiento, es decir, desendeudamiento del sector privado. En 2019, de hecho, la ratio de deuda de los hogares y empresas sobre el PIB era menor que la media europea. Y esto pues es un signo de fortaleza debido a que disminuye la vulnerabilidad financiera de dichos sectores. No obstante, a pesar de todas estas grandes mejoras estructurales de la economía española, España seguía manteniendo grandes desequilibrios. España, antes del estallido de la crisis, tenía una tasa de paro del 15%. Y además esta tasa de paro es una tasa de paro que, según los distintos estudios, se considera estructural. ¿Qué significa esto? Que esa es la tasa de paro de equilibrio. Esta tasa de paro tan elevada por la naturaleza del mercado laboral español, que presenta múltiples rigideces, como puede ser una enorme dualidad representada por la temporalidad, una parcialidad no deseada, falta de adecuación de la oferta de trabajo a la demanda de trabajo, como puede ser por la cantidad de trabajadores de la construcción, que luego pues, encontrarían difícil pues, tener un trabajo con el cambio de patrón productivo. Y también otros indicadores será la falta de perfiles denominados STEM, es decir, perfiles científico-técnicos, que sumados a otras cuestiones, como puede ser una limitada movilidad geográfica del mercado laboral español, pues generan una enorme tasa de paro estructural. Además de esta situación en el mercado laboral, se tiene que las finanzas públicas españolas, antes del estallido de la crisis, no tenían una imagen todo lo sólida que se podría tener. En ese sentido, España tenía un déficit fiscal y tenía un elevado nivel de deuda pública, de en torno al 95% sobre el PIB. De esta manera, España, aunque estaba en una senda de reducción de la tasa de deuda, del ratio de deuda sobre el PIB, estaría realizando una política fiscal que estimulaba el ciclo. Es decir, estábamos ya en una situación donde España estaba creciendo por encima de su potencial y se estaban dando impulsos fiscales. Esto suponía un incumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea y, bueno, suponía también la realización de una política fiscal procíclica. También había bajos aumentos de la productividad, explicados entre otras razones por un nivel de inversión en I+D que estaría por debajo de la media europea. Y además, a pesar de que España contaba con posición superavitaria frente al exterior, tenemos que esos pasivos o esa deuda frente al exterior seguía acumulada y alcanzaría en torno al 70% del PIB. Es decir, España debería, frente al exterior, o tendría pasivos netos frente al exterior que tendrían un valor de en torno al 70% de nuestro Producto Interior Bruto anual. En este contexto, donde España había hecho unas grandes mejoras estructurales, pero seguía con algunos elementos que suponían desequilibrios macroeconómicos, estalló la crisis de la COVID-19. Una crisis que comenzó, como todos sabemos, en China y que posteriormente se extendería al resto del mundo y que supuso el establecimiento de medidas de contención sanitaria, restricciones a la movilidad y restricciones a la actividad económica o hibernación económica, que llevaría a que la caída del PIB global en 2020 fuera de un 3,3%. Esta caída del PIB global
no obstante, no fue simétrica entre todos los países. Como vemos, China, aunque fue el primer país en recibir un impacto, seguiría creciendo en 2020. Mientras que el área del euro tendría una caída del 6,7%, pero con una asimetría entre países. Por ejemplo, el Reino Unido, al que se le sumaba el shock producido por el Brexit, caería un 9,8%. En esta situación global, otros países muy vulnerables también al shock pandémico eran los países de Latinoamérica, debido a que eran países que dependían, o muchos de ellos dependían de elementos como la exportación de petróleo, que tuvo una enorme caída de sus precios en el año 2020, así como de la caída del turismo. En cuanto a España, España tuvo una de las mayores caídas entre los países desarrollados, con una caída del PIB en 2020 del 10,8%. Si vemos los datos que representamos en esta slide, España sería el país de las grandes economías de la zona euro y de la Unión Europea con el mayor impacto en términos de destrucción de renta, de PIB. No obstante, vemos que esta crisis, aunque supuso una caída del 10,8%, que es mucho más acusada que la que se produjo en la crisis financiera de 2008, está seguida de una recuperación más rápida. Lo que se suele denominar en prensa o en muchos artículos económicos una recuperación en forma de V, pero no una V simétrica, sino asimétrica porque no habrá la misma recuperación en 2021 que la caída en 2020. Esta recuperación económica viene impulsada, entre otras razones, por lo que se llama la demanda embalsada, que es que en 2020, como las personas, los consumidores, tenían que ahorrar, se acumula una demanda que posteriormente se libera, como si fuera un embalse. Además de que esa recuperación viene apoyada por las políticas económicas que veremos más adelante y por la normalización de la situación sanitaria, donde el principal elemento sería el ritmo de vacunación. Si analizamos más en detalle los datos de la economía española y nos centramos en el desglose de ese crecimiento económico, si vemos el cuadro en rojo, en línea discontinua, vemos como el principal elemento que impulsa dicho crecimiento económico es la demanda nacional, es decir, el consumo y la inversión internos. Lo cual viene representado, viene explicado por esa normalización de la situación nacional y por la demanda embalsada que hemos citado antes. Si bien la demanda externa tendrá un componente ligeramente positivo tanto en 2021 como en 2022. Estas previsiones económicas, no obstante, se encuentran en revisión en la actualidad y, de hecho, el Fondo Monetario Internacional ha hecho una revisión a la baja del crecimiento de la economía española para 2021, si bien ha aumentado el crecimiento de 2022. Con lo cual se espera que la recuperación se prolongue un poco debido a la situación coyuntural, así como a posibles retrasos en la ejecución del plan de recuperación, como veremos en las slides siguientes. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué España cayó tanto en 2020 y por qué el impacto de la crisis fue tan severo? Si analizamos estas gráficas que vienen del informe anual del Banco de España, tenemos que esta diferencia de caída frente a la media de la zona euro viene explicada por una serie de factores. El principal al que me voy a referir va a ser la diferencia en la estructura productiva. España tiene un tejido productivo que es muy fragmentado, es decir, es un tejido donde la pyme y la micropyme tienen una gran importancia. Esto supone que las pequeñas y medianas empresas tengan mayor dificultad, por lo general, para soportar shocks externos o paradas de la producción, porque si tenemos una tienda pequeña que tiene un parón en las ventas, pues lo mismo necesitaba esas ventas para poder vivir o para poder pagar a sus empleados. Y no pueden recurrir a los mercados financieros o pueden tener mayor dificultad para acceder al crédito bancario para amortiguar ese shock a su liquidez. Además, tenemos que las pequeñas y medianas empresas pueden tener también mayor dificultad para adaptarse a las tecnologías de la información y las comunicaciones y, por lo tanto, para adoptar el teletrabajo, que, según el Fondo Monetario Internacional, mostraba que una mayor digitalización de la economía supone una mayor resiliencia y resistencia frente al shock de la pandemia. Además, tenemos que el mercado laboral español, como hemos dicho antes, tiene una gran dualidad
y temporalidad. Hay una gran asimetría entre los trabajadores protegidos por contratos indefinidos y los trabajadores con contratos más precarios, lo que supone que frente a shocks externos, el ajuste suele recaer sobre los trabajadores menos protegidos y, por lo tanto, que en lugar de que se hagan ajustes vía salario, se hacen ajustes vía cantidades, es decir, despidos, lo cual impacta en las rentas disponibles para los hogares para que puedan consumir y que a su vez eso impacta en la demanda y en el Producto Interior Bruto del país. En último lugar, tenemos que la especialización productiva de España tiene un peso muy importante en sectores que requieren la proximidad y el contacto, como puede ser la hostelería o el turismo, donde el turismo en España tenía antes de la crisis un peso de en torno al 11% del Producto Interior Bruto. Esto hace que frente al shock de la pandemia, pues estos sectores se vean muy afectados. Además, España tiene un gran peso a nivel industrial en la industria automovilística y esta industria se vio muy afectada por las desincronizaciones o las disrupciones de las cadenas de valor global. Si hay restricciones en China y no se pueden importar componentes que se requieren en los vehículos que se ensamblan en España, pues en España no se pueden producir y eso supone un mayor impacto en este tipo de sectores. Además, podemos mencionar que en España las restricciones a la movilidad fueron mucho más severas que la media de la Unión Económica y Monetaria, donde tuvimos uno de los restricciones o toques de queda pues, más severos que hubo, lo cual impactó en la actividad económica. Entonces, esto explica por qué España era tan vulnerable a este shock y por qué España tuvo una caída del Producto Interior Bruto superior a la de nuestros colegas europeos. Ahora bien, este shock que ha recibido la economía española se puede considerar de oferta o de demanda. La economía es un flujo circular. Tenemos que, por el lado de la oferta, está la producción, pero esa producción tiene que ser demandada mediante inversión o mediante consumo o exportaciones extranjeras. Entonces, tenemos que... perdona, me estoy diciendo que se ve a la derecha de la diapositiva el texto, ¿no? Disculpad. Vale. A ver, ¿cómo se puede cambiar esto? Disculpad. ¿Se ve ya, se ve bien? Perfecto, Fernando. Sí, vale, muchas gracias. Pues estamos viendo cómo hay un shock, en este caso, que afectaría a los dos lados o a los dos flujos de la economía. Por un lado, la oferta, es decir, la producción se ve limitada porque sencillamente no se pueden realizar actividades productivas de determinada naturaleza. La hostelería no puede funcionar, las fábricas se ven obligadas a hibernar, etcétera, etcétera. No obstante, también hay un shock de demanda, debido a que el parón de la actividad económica genera una caída de las rentas y genera un ahorro forzoso. Es decir, debido a que la gente no podemos salir al bar a consumir una cerveza, pues nos vemos obligados a ahorrar. Además, el aumento tan grande de la incertidumbre genera un ahorro que se denomina precautorio, es decir, un ahorro para tener un colchón por lo que pueda venir. Y también, sumado a esta caída del consumo, viene una caída de la inversión derivada del empeoramiento de las condiciones económicas y el aumento de la incertidumbre, así como restricciones al acceso de la financiación que financia dicha inversión. También las exportaciones netas caen debido al efecto global que tiene esta pandemia en el conjunto del mundo y, por lo tanto, si la renta de los países a los que tú les vendes cae, pues inevitablemente van a caer tus exportaciones y tus cadenas de suministro se van a ver afectadas. No obstante, ¿qué shock va a ser más importante? Según estudios del Research, el shock de oferta es el más importante, debido a que afectaban sobre todo las restricciones productivas. No obstante, estas restricciones, al ser temporales, no afectan a la capacidad potencial de la economía, es decir, serán o afectan en un pequeño grado.
Por lo tanto, tenemos que si la producción potencial de la economía no se ve muy afectada, pero el PIB cae significativamente, estamos muy por debajo de nuestro potencial. Eso es lo que muestra el cuadro en rojo, donde con esta tabla sacada del Programa de Estabilidad de España, vemos cómo en 2020 había una producción que estaba 10 puntos del PIB por debajo de nuestro potencial. El 10% de los recursos de la economía estarían infrautilizados. Esto significa que la economía está muy enfriada y que, por lo tanto, se deben emplear o se deben llevar a cabo políticas de estabilización, en particular políticas de estabilización de demanda, donde tenemos que las principales son la política fiscal y la política monetaria, teniendo ambas un carácter expansivo y que sean contracíclicas, es decir, que luchen contra este ciclo de enfriamiento que se ha generado. Vale. Aquí tenemos el desglose, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, que estábamos indicando. El PIB se analizaría por el lado del gasto con el consumo más la inversión, más el gasto público, el gasto de las administraciones públicas, más las exportaciones netas. Y vemos cómo esos tres elementos, o esos cuatro elementos, pues se han comportado de una manera que han llevado al conjunto del PIB a caer, por las razones que he mencionado en la slide anterior. Y de hecho, el principal elemento que ha generado una caída del PIB es el gasto en consumo final. Si vemos en el recuadro en rojo, el primero, el gasto en consumo final ha caído en 2020 un menos 8,2, lo cual supone un comportamiento que es procíclico, es decir, está comportándose igual que el ciclo económico, que el PIB, pero más moderado, debido a que por lo general el consumo va a ser más moderado por el deseo de suavización del consumo que se tiene. Además, vemos que la inversión, reflejada mediante la formación bruta de capital, fue de nuevo procíclica y más que el ciclo. Es decir, la inversión por lo general va a ser más volátil y es lo que se refleja en este análisis. Por otro lado, si analizamos la oferta, es decir, la producción en España, que debe ser equivalente por la circularidad de los flujos económicos, tenemos que los sectores más afectados serán el comercio y el transporte, que como hemos comentado serán los más afectados por las restricciones de movilidad y de proximidad, así como las actividades artísticas, recreativas y otros servicios. Por eso, al ser España o tener tanta ponderación de estos sectores, pues la caída es más pronunciada. Además del impacto económico, es decir, puramente en lo que es la actividad económica, el shock de la pandemia tuvo un gran impacto en las finanzas públicas. Las finanzas públicas, cuando me refiero a ella, estamos hablando de lo que es el déficit público, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del sector público, y ese déficit, cuando se mantiene en el tiempo, pues se tiene que financiar mediante la emisión de deuda pública. España, antes de la crisis, tenía, como hemos comentado antes, un nivel de deuda de en torno al 95%, que es, por ponerlo en perspectiva, es elevado, ya que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que representa las normas fiscales de la Unión Europea, establece un máximo de 60% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. No obstante, España se encontraba en una reducción de dicho nivel. Pero la crisis supone un salto muy significativo de casi 25 puntos porcentuales sobre el PIB de dicha ratio de deuda. Ese aumento tan grande de la ratio de deuda viene explicado principalmente por dos cuestiones. Uno, porque hay un gran déficit fiscal. Este déficit fiscal se explica por dos cuestiones. Por un lado, actúan lo que se llaman los estabilizadores automáticos fiscales. Es decir, cuando hay una caída de la actividad económica, la administración del Estado, en general las administraciones públicas, tienen que pagar más prestaciones por desempleo y además recaudan menos vía IRPF, por la que hay rentas, impuestos de sociedades, IVA y cotizaciones sociales. Entonces, estos estabilizadores automáticos no se derivan de una actuación discrecional de la administración pública, sino que actúan de manera natural y generan déficit en momentos de recesión. Además, pues estarán todas las políticas discrecionales, es decir, que se derivan de decisiones públicas, que veremos más adelante. Más allá de ese déficit, tendremos que habrá un efecto sobre esa ratio de deuda derivado del denominador. Es decir, si tu PIB cae, pues el ratio de numerador, que es la deuda, y denominador, que es el PIB, pues se va a expandir. Y eso va a ser una importante
elemento que explique este aumento de la ratio de deuda pública. Y además tendremos que habrá un efecto one-off derivado de una cuestión de que se incluyó dentro del perímetro de la deuda pública al denominado banco malo, lo cual impactó también en esta ratio de deuda. Esto es una cuestión muy importante macroeconómicamente, porque aunque, como vemos en los intereses pagados, el que esta deuda aumente no supone mayores intereses, sino que estos intereses disminuyan, porque las condiciones financieras y monetarias de la actualidad son muy buenas y, por lo tanto, la deuda que coloca el Tesoro lo hace en condiciones muy favorables. Esto supone una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad relativa, porque la vida media de la deuda pública es muy elevada y, por lo tanto, impactará en el largo plazo, pero existe debate de si puede suponer un riesgo denominado de dominancia fiscal. Es decir, que debido a que los estados de la Unión Europea están muy endeudados, la política monetaria, es decir, las actividades del Banco Central Europeo, se pueden ver condicionadas porque si endurecen la política monetaria, es decir, las condiciones de financiación al final, pues esto puede impactar en la sostenibilidad de las finanzas públicas. No obstante, esto es una cuestión de debate. Una vez hemos visto ese diagnóstico de la situación española, vamos a analizar las principales políticas económicas. En ese sentido, hubo una respuesta internacional muy decidida para paliar la crisis. En primer lugar, una política fiscal, es decir, gasto público y transferencias, ¿no? Esto supone que a nivel G20, que es un órgano de coordinación de las principales economías del mundo, todos los países gastar o tener un impulso fiscal muy fuerte, esto impacta en los otros países a su vez. Si, por ejemplo, Estados Unidos tiene una política fiscal muy expansiva, gasta mucho, invierte en infraestructuras, pues parte de esas infraestructuras quizás la hacen empresas españolas. Es decir, hay desbordamientos. Entonces nos encontramos en un juego que se denomina el de la locomotora. Todos los países o las principales economías del mundo son locomotoras fiscales. Además, hay política financiera, monetaria y cambiaria que llevaba a una suavización de las condiciones financieras internacionales. Lo primero fue que se realizó un acuerdo de swaps, que son intercambios de divisa, es decir, entre la Fed y bancos centrales de las principales economías, donde la Reserva Federal, la Fed, establecía intercambios de dólares por otras divisas. Esto es muy importante porque favorecía que hubiera dólares en la economía mundial. Y los dólares son la principal divisa en la que se realizan operaciones comerciales o financieras. Y por lo tanto, lleva a suavizar los problemas o las dificultades de sequía de liquidez en los circuitos monetarios internacionales. También había una política monetaria expansiva de los principales bancos centrales, que, como hemos comentado, pues generaba unas condiciones de financiación favorables. Y el Fondo Monetario Internacional lanzó líneas de crédito urgente para contener problemas de balanza de pagos de países muy afectados por dicha pérdida de divisas. Es decir, había países, en particular países de Latinoamérica, que tenían problemas o podían haber presentado problemas de balanza de pagos derivados a lo que se llama flight to safety, es decir, hay una huida de capitales de países arriesgados a países seguros. Y además, la caída del turismo y la caída del precio del petróleo impacta en su tenencia de divisas. Por lo tanto, el FMI, que es una especie de cortafuegos de los problemas monetarios globales, pues da financiación de balanza de pagos para limitar ese problema y que pues, no se propague. Por otro lado, a nivel comercial, se proliferaron las restricciones a la exportación, sobre todo de material sanitario, pero también en algún momento se temió que pudiera suponer problemas de hambruna derivados de restricciones a la exportación de alimentos, y la Organización Mundial del Comercio intentó que eso no ocurriera. No obstante, bueno, la OMC se encuentra en una situación en la que su capacidad de actuar se puede encontrar limitada. Y, por otro lado, los países en desarrollo se vieron apoyados por el Grupo Banco Mundial y los bancos regionales. En cuanto a la Unión Europea, tenemos que se realizaron unas políticas a corto plazo bastante decididas. La Unión Europea se encontraba en una situación, y bueno, todavía se encuentra en una situación difícil, por el auge de los populismos, el Brexit y por un shock que era asimétrico entre países. Eso supuso que para que la Unión Europea pues, pudiera aguantar dicho shock, que era asimétrico y que
afectaba de una manera muy distinta a los distintos países, lanzó una serie de políticas como unas redes de seguridad financieras, donde daba o proporcionaba una línea de financiación de hasta 540.000 millones de euros, articulados mediante lo que se llama el SURE, que eran créditos para programas de desempleo, como los ERTES en España, el Banco Europeo de Inversiones para fomentar la inversión productiva y el denominado MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es una especie de fondo monetario a nivel europeo para contener problemas financieros. Además, se suspendieron las reglas fiscales para permitir que los estados gastaran y actuaran de manera contracíclica, no teniendo que cumplir los estrictos requisitos de dichas normas. Hubo una suavización del marco de ayuda de Estado. Esto es muy importante porque en la Unión Europea los Estados miembros no podemos apoyar a las empresas de cualquier manera, sino que tienen que estar las ayudas a las empresas, en la medida en la que éstas sean ayudas a actividades económicas y que puedan alterar los flujos comerciales, sujetos a una normativa. ¿Por qué? Porque si no, los estados nos encontraríamos en una situación de dilema del prisionero, apoyando cada uno a nuestros campeones nacionales, a nuestras empresas, para que compitieran en mejores condiciones. Y el que exista un terreno de juego nivelado, un level playing field, es muy importante. Para eso existen estas normas de ayuda de Estado. Pero se relajaron para permitir que los estados apoyaran a las empresas y les proporcionaran liquidez y eventualmente solvencia, lo cual será muy importante para las políticas que veremos que se han llevado a cabo en España. Hubo también una protección del mercado interior, es decir, de la libre movilidad de personas y mercancías y servicios en la Unión Europea, como los carriles verdes o green lanes, que eran dentro de la red transeuropea en transporte. Se establecían mecanismos para que fueran muy rápido la circulación de vehículos de mercancías para favorecer o impedir que el mercado interior colapsara y que hubiera intercambios entre los países. Además, se suavizaron las políticas financieras y de supervisión. Para largo plazo, la Unión Europea hará el denominado Next Generation EU, que hará el foco un poco más adelante. Además de estas políticas de la Comisión Europea, que para los que no lo sepan, la Comisión Europea es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el responsable de la autoridad monetaria, aportó mucha liquidez mediante programas o instrumentos no convencionales. Si vemos esta gráfica, esto representa la desviación típica de los tipos de la deuda pública. Cuando estalló la crisis, estos tipos, es decir, el coste de la deuda, alcanzó una gran volatilidad y se aumentaron los spreads, es decir, la diferencia de lo que cuesta financiarse a algunos países como España y otros países como Alemania. Esto supuso, en el momento en el que el Banco Central Europeo activó sus políticas monetarias expansivas, lanzó un mensaje de tranquilidad y aumentó la liquidez y la mejora de las condiciones financieras, esto se suavizó, permitiendo que los spreads se fueran cerrando y que los estados y en general toda la economía se pudiera financiar en mejores condiciones. Esto, para explicarlo para los que no tengan un background de política monetaria, supone que, por ejemplo, si una empresa requiere financiación, pues va al banco y luego el banco puede obtener a su vez financiación mediante determinados programas del Banco Central Europeo. Por lo tanto, si el Banco Central Europeo establece unas condiciones favorables a dichos bancos o a otros o compra activos en los mercados secundarios, esto supone que sea mucho más fácil financiarse a las empresas y a los soberanos. Algunos de los programas que lanzó el Banco Central Europeo era el programa denominado PPP, que es el programa de urgencia de compra de activos por la pandemia, así como instrumentos de financiación a largo plazo, como son los PELTROS, que son un programa de emergencia de conceder financiación a largo plazo, así como un aumento de lo que se llama el TLTRO, Targeted Long Terms Refinancing Operations, que son operaciones de financiación condicionadas a la concesión de crédito por parte de instituciones bancarias. Ahora bien, llegamos a España y tenemos que toda esa política internacional se traduce en una serie de objetivos en el país. En primer lugar, tenemos que los hogares tienen restricciones de renta. Por lo tanto, es necesario apoyarles para que no haya falta de suministros, por ejemplo, básicos.
Además, tenemos que las empresas están sufriendo un gran impacto y que pueden tener falta de acceso a la financiación, para lo cual, por ejemplo, se instalarán los programas de avales, donde el Estado asumirá parte del riesgo financiero de dichos créditos. Y tendremos que, para sostener las rentas y para evitar que ese sostenimiento de rentas, o en particular las laborales, no suponga una carga para las empresas, se instauraron los famosos ERTES, que serán fundamentales como un instrumento de mitigación de la pandemia. Los principales objetivos serán, como hemos dicho, la protección de rentas, también evitar la histéresis, que es algo que no es ajeno a los ingenieros de control, que supone que un impacto coyuntural en el mercado de trabajo se traduce en un impacto en el corto plazo, un impacto en el largo plazo, debido a que si, por ejemplo, hay mucho desempleo, se puede generar paro de larga duración que haga que dichos desempleados de larga duración pierdan habilidades, pierdan motivación y eso genere más paro para el largo plazo, ¿no? Además, los objetivos de política económica irían por la vía de garantizar los suministros básicos y de sentar las bases de una recuperación que sea sostenible, pero que integre a todos y que genere una economía competitiva. Entonces, ¿en qué se traduce la reacción española? Lo primero serán los ERTES, como hemos dicho. Los ERTES llegaron a un nivel de cercanos a los 4 millones de personas en ERTE y esto fue una suavización muy importante del impacto que la crisis habría tenido en el mercado laboral. Seguimos la tasa de paro aumentó de un 14% no llegó a superar el 16,5%. Esto es un aumento de la tasa de paro pequeño si lo comparamos con la tasa de paro que alcanzamos en la crisis de 2008. Y esto en parte viene explicado por los ERTES, que suavizaron dicho shock. ¿Esto es un modelo adecuado? Pues existe debate, porque por un lado los ERTE suponen el mantenimiento de la relación laboral entre las empresas y sus trabajadores. Eso supone una mejora o una reducción de dicha histéresis del mercado laboral porque los trabajadores siguen vinculados y pues cuando acabe la situación volverán a la empresa. Y reduce lo que se llaman los tiempos, los costes de búsqueda de empleo. No obstante, existe un trade-off, un problema. Y es que el hecho de mantener este vínculo laboral supone que si la estructura económica cambia, es decir, si, por ejemplo, hay empresas de turismo que no van a salir adelante después de la crisis porque ya no consumimos eso, y lo que consumimos es Netflix, Amazon o lo que sea, eso puede ralentizar el proceso de transformación de la estructura productiva. Entonces, bueno, hay dos modelos, uno el más anglosajón americano, que permitía los despidos y que supone problemas porque es más complicado los programas de mantenimiento de rentas y que luego pues, supone que los trabajadores tengan que buscar trabajo otra vez, pero que favorece la flexibilidad y el reajuste estructural de la economía, o el modelo más europeo de los ERTES. Según Blanchard, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional, el modelo europeo habría sido, por lo general, más efectivo, al menos para los objetivos a corto y medio plazo. Otras medidas incluyen medidas financieras, como los avales y créditos del ICO, que favorecen la concesión de crédito bancario, donde es muy importante este vínculo bancario, porque el Estado al final pues, no tiene la suficiente capilaridad para dar crédito al tejido productivo y se apoya de las instituciones bancarias y financieras. No obstante, es importante destacar que esos avales que se daban, que es al final una mutualización del riesgo por parte del Estado, que asume dicho riesgo de impago, no era total, era inferior al 100% para garantizar que los bancos tuvieran, pues se llama skin on the game, es decir, que tuvieran carne en el asador y se aseguraran de identificar bien los riesgos y hicieran un buen screening. Además, se crea un fondo de apoyo directo a empresas gestionado por las comunidades autónomas por apoyar la solvencia, fondo para empresas medianas por Cofides y el fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Todo esto programas que son posibles gracias a la relajación de las normas de ayuda de Estado que ha hecho la Unión Europea. Además, ha habido un apoyo a las comunidades autónomas por el refuerzo de servicios sanitarios, educativos y sociales, otras políticas de rentas, como la aprobación durante la pandemia del ingreso mínimo vital, aunque esta sea una política estructural, y la protección de suministros básicos. Ahora bien, llegamos al Next Generation EU, que es la política más estratégica de cara a largo plazo, y que serán unos fondos que a precios corrientes
tendrá una cantidad de 800.000 millones de euros a ejecutar en un horizonte entre 2021 y 2023 para los principales de las subvenciones del mecanismo de recuperación y resiliencia. Estos fondos, su principal elemento es lo que está subrayado en un cuadrito en rojo, que será el mecanismo de recuperación y resiliencia. Los objetivos de este fondo de recuperación será construir una Europa más resiliente a los shocks y más autónoma estratégicamente, es decir, con unas cadenas de valor que nos permitan ser soberanos y que, pues, por ejemplo, para suministros básicos como médicos, mascarillas, pues tengamos esa capacidad. Además, una digitalización en línea con el aumento de la competitividad, la transición ecológica en línea con los acuerdos de París y un aumento de la cohesión en la Unión Europea. Más allá del mecanismo de recuperación y resiliencia, habrá otros fondos que serán para la política de cohesión en general, la investigación como Horizonte Europa, así como el desarrollo rural y el Fondo de Transición Justa para apoyar a aquellas regiones más afectadas por la transición medioambiental, como las cuencas mineras. Además de estos fondos de Next Generation EU, tenemos el denominado presupuesto de la Unión Europea, que es el marco financiero plurianual. Es un marco para 7 años donde se establecen todos los gastos e ingresos de la Unión, que asciende a 2 billones de euros en un horizonte de 7 años si lo juntamos a Next Generation EU, donde las prioridades de Next Generation EU y del marco financiero plurianual irán en línea con esos objetivos que hemos citado de digitalización y transición medioambiental, cohesión y resiliencia. ¿Cómo se va a financiar estos fondos? Mediante la emisión en mercados financieros, donde se incluye además la emisión mediante bonos verdes, es decir, bonos asociados o activos de deuda asociados a inversiones medioambientalmente sostenibles. Esto es muy relevante porque ¿por qué la Unión Europea es la que emplea o que establece estos fondos? Porque se financia mejor que muchos Estados miembros, por ejemplo que España, debido al efecto escala y por la credibilidad que tiene. Además, esta emisión de deuda es crítica porque supone una emisión de deuda conjunta de todos los países de la Unión Europea. Esto es lo que se llama en algunos círculos un momento hamiltoniano, en referencia al momento en el que en Estados Unidos se emitió deuda conjunta por el secretario del Tesoro Hamilton y que supuso un momento decisivo para la integración federal, ya que los valores, los objetivos comunes, la geoestrategia son muy importantes para la construcción de la Unión Europea, pero no hay nada que una más que una deuda conjunta. Además, la emisión de deuda conjunta refuerza el papel del euro como moneda de reserva global al tener un activo seguro asociado a dicha moneda. Esta financiación se garantiza o se emite con una garantía derivada de los recursos propios de la Unión, que se han expandido al 2%, partiendo de un nivel del 1,4%. Además, se van a repagar en el futuro mediante nuevos ingresos alineados con los objetivos que hemos marcado, como ingresos derivados del sistema de intercambio de cuotas de emisión, así como la tasa digital, y un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que servirá para que debido al coste del CO2 en la Unión Europea, que si importamos acero, por ejemplo, de China, pues le apliquemos un impuesto equivalente al que se aplica a la generación de CO2 por dicho acero en la Unión. Esta emisión de deuda para la financiación de Next Generation EU será reembolsada entre 2028 y 2058, es decir, un horizonte muy, muy amplio. Además, se establece, hay una cosa muy importante, que será que a la Unión Europea le estar dando dinero y estar dando dinero a Estados miembros, esto es muy difícil porque estamos con muchos tipos de países, como países del norte, del sur, del este, etc. Y requiere una condicionalidad. Condicionalidad económica, en primer lugar, es decir, a que se hagan reformas y que se cumplan una serie de objetivos con estos fondos. Además, se establece condicionalidad medioambiental, con el principio que estos fondos no causen un daño significativo, el denominado freno de emergencia, derivado de que si un país considera que hay incumplimiento de algún elemento de los fondos, pues se puede elevar al Consejo y eso puede suponer el freno de los fondos. Una cuestión muy de actualidad, que es el respeto al imperio de la ley. Esto, por ejemplo, queda representado por la situación en Polonia y Hungría,
donde, pues, por ejemplo, recientemente Polonia, en su Tribunal Constitucional, ha declarado que el derecho de la Unión Europea no está por encima de la Constitución de Polonia. Pero esto atenta directamente contra los principios del derecho europeo y contra la Unión Europea misma, porque el derecho europeo debe primar frente al derecho nacional. Y esto es un principio básico y fundamental del orden constitucional y de los tratados de la Unión Europea. Por lo tanto, los fondos, por ejemplo, a Polonia y Hungría todavía no se han desbloqueado en cuanto a Next Generation EU, al Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, debido a que la Comisión ahora actualmente tiene un pulso para garantizar que se cumpla el respeto de la ley europea y que se cumplan los valores europeos en dichos países. Y llegamos a la traslación de estos planes en España, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España es uno de los países con más fondos procedentes de Next Generation EU. 70.000 millones de euros de transferencias en un periodo entre 2021 y 2023, que da una imagen de la importancia de esto y del potencial de transformación. Estos fondos tienen unas prioridades muy alineadas con los objetivos europeos: transición ecológica, digital, cohesión del territorio e igualdad de género, ya que la pandemia, y los estudios lo muestran así, han impactado principalmente a colectivos como la mujer y los jóvenes. Por lo tanto, estos fondos deberán ser muy importantes para ese objetivo. Los fondos de dicho plan, que ascienden a unos 70.000 millones de euros, van dirigidos en un 40% a la transformación verde y medioambiental, en un 30% a transformación digital, y otros objetivos muy importantes son la educación y la formación y la I+D, de nuevo en línea con las grandes prioridades y líneas maestras que se ha fijado la Unión Europea. Aquí tenemos una imagen de dicho plan de recuperación, que está estructurada en 10 políticas palanca y, a su vez, desagregado en 30 componentes, donde cada uno de los componentes irá en línea con uno de los grandes objetivos que hemos citado. Además, España podrá acogerse hasta 70.000 millones de euros de créditos, que serían reembolsables en este caso, no como las transferencias, que son lo que en la actualidad se ha acogido. Estoy yendo un poco rápido porque nos estamos pasando un poco de tiempo, pero luego en las preguntas comentamos cualquier cosa. Estos fondos de recuperación y el plan de transformación se espera que tengan un impacto muy importante en el crecimiento. Según el Banco de España, lo más importante para que haya un estímulo fiscal, es decir, que este gasto se traduzca en un crecimiento económico, es que haya una ejecución temprana, que los fondos provengan de transferencias y no tanto de préstamos, y que se vean destinados a inversión pública. Además, según las estimaciones del Gobierno, el multiplicador fiscal, es decir, cómo se traslada cada euro de gasto en un euro más de producción, es decir, de PIB español, se estima en torno a 1,1, lo cual es bastante positivo y muestra que va a ser eficaz como instrumento para reactivar la economía. De hecho, vemos en la gráfica cómo va a haber si vemos la senda tendencial en azul frente a la senda con los planes de recuperación, habrá un importante estímulo con la ejecución de dichos fondos. Además, estos fondos, como van a ir empleados para la mejora de la competitividad en una gran medida, se espera que tengan un impacto en el crecimiento a largo plazo de la economía española, que pasará de una senda del 1,5 a en torno al 2%. Estos fondos, como hemos comentado, están condicionados, es decir, no son fondos que se den, por así decirlo, sin condiciones. Y tenemos que, en la decisión de ejecución del Consejo de la Unión Europea, donde se establecen las condiciones que tendrá que cumplir España para recibir estos fondos, hay una serie de hitos y objetivos asociados a cada componente de dicho plan. Por ejemplo, tenemos aquí una muestra de dicho anexo del plan, que para cuestiones de investigación hay un objetivo o un hito, que es la construcción de un centro de I+D de almacenamiento de energía. Y la Unión Europea va a controlar que ese centro, ejecutado con los fondos de recuperación, esté construido antes de un plazo y que se pueda verificar su cumplimiento mediante una serie de indicadores. Esto va a ser un reto, porque supone que todas las políticas y toda la ejecución de los fondos tiene que ir condicionada a dichos hitos objetivos, porque los fondos los recibe España en la medida en la que cumpla unos hitos y objetivos que se definan para cada tramo temporal. De hecho, hasta la fecha, España ha recibido una prefinanciación del plan de unos 9.000 millones y estamos en la actualidad en la gestión del primer tramo, unos 11.500 millones de euros, asociados al primer tramo de hitos objetivos
que España pues, ya habría cumplido, ¿no? Además, es muy importante el gobierno abierto, es decir, que el gobierno de España y en general la Administración General del Estado pues, hace lo que se llama manifestaciones de interés, es decir, recaba información y proyectos de la sociedad en general para ver cuál es el apetito inversor y las necesidades de ejecución de dichos fondos. Además, la Administración del Estado y el Gobierno han aprobado el denominado Real Decreto Ley 36/2020 para agilizar la ejecución de dicho plan, que tiene una cantidad descomunal. Por ejemplo, creando la figura de los PERTES, planes de recuperación y transformación para industrias estratégicas y que tengan un impacto tractor en la economía. Por ejemplo, uno que ya se ha aprobado en Consejo de Ministros será el PERTE del vehículo eléctrico, importantísimo para tanto transformar las cadenas productivas del automovilismo en España como para cumplir los objetivos medioambientales. Se agilizan los trámites, los plazos y la eliminación de autorizaciones para la concesión de subvenciones y se crea una estructura de gobernanza para la gestión de dicho plan. No obstante, dicho plan, aunque sea una gran oportunidad, supone un gran reto, un reto de absorción. En la gráfica vemos la ejecución de los fondos estructurales de cohesión, como el Fondo FEDER, para el presupuesto europeo 2014-2020. En rojo, bueno, se ha desviado un poco, disculpad, pero España vendría representado en este lugar y a fecha de hoy no tendría más que el 50% de los fondos estructurales que tiene asignados gastados de un marco que comenzó en 2014 y acabó en 2020. Esto muestra que estos fondos son difíciles de gastar y suponen un reto. Además, existen recursos limitados, pero el mecanismo de recuperación y resiliencia contempla que hasta el 4% de los fondos puede ir destinado a gestión y apoyo técnico. Además, tenemos la dificultad de la normativa de ayuda de Estado. Aunque he dicho antes que está suavizado dicho marco de ayuda de Estado, este marco a día de hoy no permite las inversiones en CAPEX o no exime de sujetarse a la normativa de ayuda de Estado para inversiones a largo plazo. Por lo tanto, en el diseño de los planes que tenemos que hacer, tenemos que tener muy en cuenta cómo el apoyo a empresas está sujeto a dichas normas de ayuda de Estado y en particular, sobre todo, al Reglamento General de Exención por Categorías, que son inversiones, por ejemplo, en I+D, en cuestiones medioambientales, que están eximidas de dicha normativa, aunque hay ciertas condiciones. Además, hay complejidad para realizar algunas reformas estructurales que son necesarias y que nos obliga por parte de la Comisión Europea, y puede haber inflación y aumento de costes que dificulte que se cumplan algunas de las inversiones que vienen establecidas dentro de dicho plan. A modo de conclusión, tenemos que Next Generation EU, en general el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, es una gran oportunidad para España y supone un gran potencial transformador para reforzar la cohesión social, crear empleo, generar una economía más competitiva, más digital y más resiliente con sectores estratégicos como el que hemos visto del vehículo eléctrico y una oportunidad para realizar la transición medioambiental y energética para cumplir el Acuerdo de París, ganando además autonomía estratégica porque, por ejemplo, el despliegue de energías renovables pues, supone que importemos menos combustibles fósiles de los cuales dependemos. No obstante, este plan estará sujeto a grandes retos en su ejecución y será verdaderamente, y es un desafío tanto para la administración pública como para la sociedad en su conjunto, y además nos enfrentamos a grandes retos en cuanto a los riesgos del empeoramiento de la coyuntura internacional, derivado de múltiples fuentes, como pueden ser las condiciones monetarias, importaciones de materias primas y aumento de la inflación. Así que nada, eso sería todo y muchísimas gracias por la atención y espero que haya sido de utilidad. Así que abrimos, si te parece bien, Ignacio, preguntas. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. La última vez que hablé contigo de algo técnico era sobre las reglas de equilibrio de Gibbs en segundo de carrera. Ha sido un cambio drástico, ¿vale? y bienvenido. Creo que ha sido una conferencia con muchísima información. Seguro que para personas con un background más próximo a la economía es más fácil de seguir. Para mí ha tenido su dificultad y vamos, yo estaría preguntándote muchísimas cosas. Por favor, si alguien tiene una pregunta, que proceda. Bueno, pues si no te importa voy a comenzar yo.
yo quería preguntarte un poco por la coyuntura internacional en la que nos vemos ahora, con un claro pulso entre Estados Unidos y China, que además durante la crisis la pandemia se ha recrudecido y China ha reaccionado de una manera completamente distinta a la que ha hecho Estados Unidos. De hecho, China debe ser el país, no sé si el único, pero desde luego es probablemente el que más se ha fortalecido con esto. ¿Cómo crees que puede afectar esto al desarrollo de todas las cosas que hemos estado hablando en los próximos 5 o 10 años? Bueno, los economistas y la economía en general es una ciencia que a veces se dice que es fúnebre, porque somos más forenses y podemos explicar el pasado, pero el futuro es muy complicado, ¿no? No obstante, bueno, evidentemente, o sea, una de las cuestiones geoestratégicas o geopolíticas más importantes para el futuro es el rol de China. Pasamos de un mundo donde había un hegemónico claro, que es Estados Unidos, unipolar, donde las reglas, por así decirlo, del juego de relaciones internacionales viene determinado por Estados Unidos, un mundo bipolar, donde está China y Estados Unidos. Y China es, en palabras del Servicio de Exteriores de la Unión Europea, un rival estratégico, en el sentido de que, bueno, tiene pues unos intereses, por ejemplo, en África, con unas inversiones bastante agresivas, la expansión de la ruta de la seda, etcétera. La crisis del COVID puede que haya en términos relativos reforzado a China, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión que es inevitable que China pues, avance económicamente, y sus cadenas de valor se van a expandir y lo que podemos hacer desde el punto de vista español es, y desde el punto de vista europeo sobre todo, que es en el que en la escala en la que se pueden tomar decisiones más geopolíticas, pues ver cuál es el rol que queremos tomar, ¿no? Si queremos posicionarnos en un lado, si queremos tener unas alianzas de geometría variable, eh, será cuestión que ver, ¿no? Vale, muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo se van a distribuir los 70.000 millones de euros del Next Generation? En España los recibe el Estado y este los distribuye a través de los presupuestos generales. ¿Hay fondos que los recibirán directamente las empresas? Sí, es decir, lo recibe el Estado esto, y se distribuyen vía presupuestos generales. Es decir, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado 2021 ya había una cuantía presupuestada y en los proyectos de presupuestos generales del Estado 2022 de nuevo hay una cuantía que procede del plan de recuperación. Y de hecho, la ley de presupuestos generales del Estado hay disposiciones que se refieren a obligaciones relativas a la concesión de fondos provenientes de dicho plan. Directamente ninguna empresa lo recibe. Siempre es el Estado y el Estado pues, distribuye una gran parte de los fondos, van a ser ejecutados de manera descentralizada en comunidades autónomas y, y debido a que hay políticas que son de su competencia o que tienen ellos mejores herramientas o mejor información para ejecutarlas, otras se van a ejecutar a nivel centralizado y bueno, en algunos casos los fondos acabarán o serán sus receptores finales pues individuos y en otros casos serán empresas, ¿no? Mira, otra pregunta es, ¿se ha planeado alguna medida específica para mejorar el porcentaje de ejecución de los fondos Next Generation frente a los de los fondos de cohesión pasados? ¿Y qué opciones se plantean en este sentido? ¿Qué opciones hay? Sí, bueno, lo primero es que hay un mandato político muy fuerte, ¿no? Y luego que España tiene una condicionalidad bastante fuerte vinculada a la ejecución del plan. Por lo tanto, por así decirlo, casi toda la Administración General del Estado está de alguna manera vinculada a la ejecución de dichos fondos. Medidas que se han tomado, por ejemplo, el Real Decreto Ley que he citado, 36/2020, que establece, por ejemplo, que para dar subvenciones hay una serie de trámites que uno debe cumplir y esos trámites se agilizan, ¿no? Y se vuelven pues, más cortos, se eliminan autorizaciones o informes y, bueno, se crea una estructura de gobernanza, un sistema de información, unos sistemas de control conducentes a la ejecución del plan. Está, por así decirlo, toda la Administración General del Estado volcada en ejecutar, en ejecutar estos fondos, ¿no? Además de que hay unos fondos designados del mecanismo de recuperación que se emplean para apoyo técnico y para tener recursos para la ejecución de dicho plan, ¿no?
Muy bien, yo tenía otra pregunta. Yo entiendo que cuando has hecho el análisis de la crisis del 2008, bueno, has identificado algunos temas estructurales que son, claro, claves para describir por qué nos afectó así. Y luego se ha repetido más o menos, como no puede ser de otra manera, en el análisis de la crisis del COVID. Vamos a ver, entiendo que la dependencia del sector de servicios y la atomización del tejido empresarial español, pues es una desventaja. ¿De qué manera podemos cambiar esto? ¿Esto se va a ocurrir como consecuencia de la aplicación de estos fondos? ¿Se está tomando alguna medida de tipo de cambiar eso que nos ha hecho tan vulnerable a estas crisis? Sí, esto es un gran debate económico, ¿no? Al final, España, como todo el mundo, está cada vez más globalizado, los flujos comerciales pues, se amplían y sobre todo en el seno de la Unión Europea y particularmente de la zona euro, la integración, como dice el famoso economista Krugman, puede suponer una mayor polarización y especialización. Es decir, hay economías de escala y cada país pues, se tiende a especializar en un tipo de actividad. Eso es problemático para los países que se especialicen en actividades que puedan tener unos aumentos de productividad más estancados. Para paliar esto existen las políticas industriales, las políticas de cohesión, donde pues, los fondos europeos tienen unas prioridades muy importantes en ese sentido. Para el caso de España, pues, por ejemplo, todas estas inversiones que se van a realizar en el refuerzo de la cadena de valor del vehículo eléctrico, incentivo a energías renovables, industria aeronáutica, digitalización de las pymes, mejora del mercado laboral y de las políticas activas de empleo. Es decir, hay un apoyo público decidido para que haya un tejido productivo más productivo, más competitivo y que tenga unos sectores pues, que sean más capaces de absorber pues, I+D, innovación, etcétera, ¿no? Vale, muchas gracias. Por favor, ¿alguna pregunta? Mira, creo que puedes ver el chat, Fernando. Tienes una nueva pregunta en el chat. ¿Sabrías qué procedimientos se van a utilizar para, primero, evitar que estos fondos lleguen a la economía real y no queden en fundaciones, organismos intermediarios, y evitar que los fondos sustituyen y no se añadan a la inversión planeada, como la fungibilidad de los fondos? Sí, o sea, entiendo que la cuestión es cómo llegar a la economía real. Bueno, en primer lugar, por la condicionalidad de los fondos, es decir, tenemos que emplear los fondos para una serie de cuestiones, es decir, los fondos tienen que salir. Por ejemplo, el hito y objetivo que he representado antes es se tiene que construir un centro de I+D en Extremadura de almacenamiento energético. Se tienen que instalar una serie de megavatios de potencia de almacenamiento. Es decir, esas cosas tienen que producirse, si no esos desembolsos de la Unión Europea no se producen. Por lo tanto, y bueno, luego aparte hay mecanismos internos naturales a la administración para asegurarse de que esos fondos estén bien empleados, ¿no? En segundo lugar, esto es una cuestión típica, ¿no? El crowding out, porque esta inversión no sustituye inversión privada. Según los estudios macroeconómicos, no va a haber un impacto real, es decir, el multiplicador fiscal es mayor que cero, es decir, estos fondos van a generar actividad económica por unas razones como que estamos en una situación de mucho enfriamiento económico, es decir, hay muchos recursos desaprovechados. Por lo tanto, el hacer un estímulo fiscal, el gastar, no desplaza inversión, porque esa inversión no tiene razón para ser desplazada. Hay recursos ociosos. Además, estamos en una situación de política monetaria muy expansiva, condiciones que hace que el mix de política económica pues, sea muy fácil o sea, vaya a la misma dirección y, por así decirlo, genere un impulso y un aumento de la inversión más significativo, ¿no? Bueno, si nadie pregunta, yo voy a hacer una última pregunta por mi parte. Recientemente estaba viendo un análisis económico de la situación en Estados Unidos que comparaba la crisis del 2008 con la situación actual. Había ciertos puntos de semejanza preocupantes en la precrisis, otros un poquito distintos. En la crisis del 2008, pues todos sabemos que fue debido a las hipotecas ninja famosas,
y en un escenario que hacía muy difícil cualquier reacción porque el valor de la vivienda estaba bajando en aquel momento. Entonces la persona que tenía la hipoteca pues no podía ni refinanciar la hipoteca ni vender la casa y recuperar el dinero para saldar la deuda. Entonces era una situación muy mala. Ahora, por lo visto, el gobierno americano para la crisis sacó una carencia, un periodo de carencia para las hipotecas de 1 año y por lo visto las cifras de gente que se ha tenido que acoger a ese periodo de carencia de 1 año es significativa, lo cual hace prever un escenario en el que pueda repetirse esa burbuja y la diferencia es que ahora de momento los precios de la vivienda no están cayendo como ocurría en el 2008. Bueno, la crisis inminente se comentaba desde antes del COVID-19. ¿Cómo ves tú, lo primero, lo vulnerable que somos nosotros, en particular Europa, y lo vulnerables que por nosotros mismos, y luego cómo nos puede arrastrar Estados Unidos en esta nueva situación? ¿Cómo lo ves? Bueno, o sea, la situación con respecto al sistema financiero inmobiliario que había antes de la crisis de 2008 se ha mejorado bastante porque ya no ha habido un saneamiento financiero bastante serio y un aumento de la supervisión financiera, de la regulación para mitigar esos riesgos. Eh, por lo tanto, bueno, aunque existen riesgos en el sistema financiero siempre, por ejemplo, pues de Evergrande en China, etcétera, pues de momento, o sea, los distintos estudios no muestran que haya un riesgo muy elevado, ¿no? Y bueno, evidentemente, si algo ocurriera, la economía está muy interconectada y se trasladaría evidentemente a la Unión Europea. Eso es prácticamente imposible de evitar. Pero bueno, de momento el riesgo no parece muy elevado. Bueno, en general el sistema financiero y económico internacional ha avanzado para evitar que este tipo de fenómenos de contagio, de generar vulnerabilidades financieras se produzcan. En un plazo de 1 o 2 años, ¿tú ves posible que empiecen a subir los tipos de interés significativamente? Bueno, este es uno de los riesgos que existen, porque hay un repunte coyuntural de la inflación, eh, que no obstante, pues, no se sabe muy bien si va a trasladarse a medio o largo plazo, pero sí que empieza el Banco Central Europeo y el Banco de España a indicar bueno, habrá que plantear una normalización de la política monetaria en el medio plazo, ¿no? Eso es inevitable. Y habrá que ver pues, qué impactos tiene eso, ¿no? Vale. Bueno, pues por mi parte, muchísimas gracias, Fernando. He aprendido un montón. Me he quedado con ganas de aprender muchísimo más, pero tendría que imprimirme las transparencias y estudiarlas un poquito. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy esclarecedor. ¿Alguna pregunta más? Pues nada. Fernando, ha sido un placer. Espero verte por la escuela pronto. ¿Vale? Ha sido un placer volver a verte y ha sido una presentación muy interesante. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta Adiós. luego.